Excelente, muchachos. Ahora vamos a entrarle al tema de los circuitos eléctricos o unión de resistencias. Este tipo de arreglos o conexión de resistencias o conjunto de resistencias puede ser en serie, puede ser en paralelo o puede ser combinado o mixto, ¿no? Pero antes de entrar con la unión de resistencias eléctricas, pues definamos algunos conceptos, ¿no?, que van a ser útiles para entender mejor el tema. Muy bien, entonces las partes de un circuito eléctrico pues se compone de la siguiente manera. Los elementos conductores pues se refiere por lo general a cables que vienen siendo la conexión, digamos, de las resistencias. Generalmente son de cobre. Este es un material muy buen conductor de la electricidad. Entonces esos elementos conductores pues generalmente son cables. Aparatos eh, o resistencias eléctricas, se dice, la energía eléctrica llega a estos elementos para transformarse en energía lumínica, como en el caso de los focos o bombilla eléctrica, o en energía térmica, como en el caso de las planchas. Entonces, una plancha pues funciona a través de un cable, de una resistencia eléctrica, que es un cable de menor dimensión que el cable conductor. Entonces, al pasar la corriente por estos cables internos, pues obviamente se presenta una resistencia eléctrica, que esto pues hace o provoca pues que haya un aumento de la temperatura en el flujo de los electrones. Bueno, entonces los aparatos que pueden ser transformadores de energía eléctrica a energía lumínica, o aparatos que pueden ser transformadores de energía eléctrica a energía térmica, ¿no?, o calorífica. Otro de los elementos otro de los elementos es el generador de la corriente. En este caso, aquí en la gráfica vemos una pila. Puede ser una pila que es la que suministra energía al circuito. En ella se transforma la energía química en energía eléctrica. Entonces aquí tenemos una pila, tiene sus dos polos, positivo y negativo. Entonces cada uno de estos polos pues están aislados, esos polos, pues genera un campo positivo y un campo negativo. Ahorita vemos más a detalle cómo es la circulación de la corriente. El otro elemento es el interruptor. Permite abrir y cerrar el circuito para que funcione o deje de funcionar, digamos, el flujo de la corriente, ¿no? Bueno, esos son los elementos de un circuito eléctrico, y ahorita continuamos en el pizarrón. Muy bien, entonces, como les decía hace un momento, tenemos dos formas de conectar o de unir un conjunto de resistencias. Si tomamos como referencia un conjunto de bombillas o foco eléctrico, tenemos que las podemos unir en serie cuando la forma de conexión hace o permite que la corriente fluya en una sola dirección. Es decir, la corriente que está siendo suministrada por el generador, pues entra a la primera resistencia, sale de la primera resistencia y entra a la siguiente resistencia. Cuando sale de esta, regresa y se cierra el circuito. Entonces la conexión es en serie. La forma en que está conectado es de esta manera. Si tenemos, digamos, suponiendo que estas son las resistencias, la conexión es así, ¿verdad? Entonces se forma una sola vía en el flujo de los electrones. Es decir, esa es la corriente que sale de la primera resistencia, entra a la siguiente y continúa su trayecto hasta cerrar el circuito. El diagrama se puede quedar de esta manera. Aquí sigue siendo una sola rama, digamos, con la que la corriente sale del generador, entra y sale de la primera resistencia, entra y sale de la segunda resistencia y retorna, digamos, al generador. Entonces, este sería el flujo de un circuito en serie. Puede ser el diagrama de esta manera, o lo podemos haber hecho de así. Es igual, ¿no? Eso se puede hacer de cualquier manera. O esta resistencia la puede ver graficado en este lado del rectángulo. En fin, pero sigue siendo una sola vía. Bueno, en paralelo, ¿cómo es? Pues en paralelo es cuando la corriente que sale del generador penetra la primera resistencia, pero una parte
de esa corriente continúa su trayecto y penetra la segunda resistencia. Entonces la corriente que sale de aquí del generador se está dividiendo, digamos, en una parte, una porción que barre la primera resistencia y otra porción que barre la segunda resistencia. Entonces aquí la corriente total se divide o se ramifica, digamos, en las dos resistencias que estamos tratando, ¿no? Entonces aquí no, aquí sí la corriente que sale de aquí del generador es la misma corriente que penetra la primera resistencia y la misma que la segunda. Entonces, ¿por qué? Porque no se divide la corriente. En este caso aquí sí hay una división. Bueno, entonces, en la vida real, ¿cómo se miraría la conexión? Pues aquí tendríamos dos foquitos donde se conecta, digamos, al primer polo, por decirlo de alguna manera, de la primera resistencia, y esta lo unimos al polo de la siguiente, es decir, el positivo, el negativo de una de las resistencias se une con el positivo de la siguiente, ¿no? Si estuviéramos hablando de los marcadores, pues diríamos de esta manera, el positivo se une con el negativo de la siguiente resistencia, y si le unimos otra más, sería también igual, ¿no? Y así le podemos unir cualquier cantidad de resistencias mientras sea la misma rama de la conexión es en serie. Bueno, en las fórmulas o las ecuaciones, ¿cómo nos van a quedar? La corriente que sale del generador es igual para todas las resistencias que componen el circuito en serie. Acá es diferente. La corriente total que sale del generador se distribuye en todas las resistencias. Es decir, que si sumáramos todas las corrientes o las corrientes de todas las resistencias, pues nos da la corriente total. ¿Por qué? Porque aquí se divide, ¿verdad? La corriente sale, se divide y barre todas las resistencias. Entonces, nos queda que la corriente total es igual a la suma de todas las corrientes. Sin embargo, aquí no. La corriente total es igual para todas las resistencias. Bueno, la resistencia equivalente o resistencia total de todo el circuito en serie, pues bueno, es la suma de todas las resistencias. Es decir, la corriente sale y tiene que atravesar una resistencia, así que, y luego al salir de esa resistencia penetra la siguiente resistencia, pues tenemos doble resistencia aquí. Entonces la resistencia total pues sería la suma de las dos resistencias cuando están conectados en serie. Bueno, cuando la conexión es así en paralelo, ¿verdad? Paralelo significa que son ramas paralelas, digamos, donde están las resistencias. Cuando es así en paralelo, entonces la resistencia equivalente la vamos a obtener con esta ecuación. Aquí dice que el recíproco de la resistencia total o resistencia equivalente es igual a la suma de los recíprocos de las resistencias. Entonces esta va a ser cuando la conexión esté en paralelo, y así va a ser cuando la conexión esté en serie. Bueno, aquí tenemos que el voltaje total o la diferencia potencial, el voltaje total de un circuito en paralelo es igual para todas las resistencias. Si si tomamos como referencia los marcadores, nos quedaría de esta manera, ¿no? Si la conexión es así en paralelo, pues la diferencia potencial entre sus bornes o sus polos, pues es la misma, es igual, ¿no? La misma distancia. Pues si hablamos de distancia, sería la misma distancia que tenemos de negativo a positivo, digamos, de todas las resistencias unidas así en paralelo. Se dice que el voltaje total es igual a los voltajes particulares de cada resistencia. En serie no, ¿verdad? Porque en serie, digamos, están conectados de esta manera. Entonces el voltaje total de toda la conexión, pues es igual a la suma de los voltajes particulares, es decir, el voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3 nos da toda la diferencia potencial que hay entre los extremos. Entonces el voltaje con la diferencia potencial total, pues se divide, o se fragmenta, por decirlo de alguna manera, digamos, se distribuye entre todas las resistencias. Así que vemos aquí que cuando el circuito es en serie,
las corrientes son iguales y los voltajes se suman. Acá es al revés, los voltajes son iguales cuando es en paralelo y las corrientes se suman. Es la diferencia. Bueno, también pues, es muy diferente la ecuación para encontrar la resistencia equivalente. Bueno, entonces nada más recordando la ley de Ohm, aquí la vamos a aplicar. La ley de Ohm se aplica igual para cualquier tipo de circuito, ya sea en serie o en paralelo o mixto. Bueno, entonces esta ecuación va junto con estas ecuaciones. También recordando que cuando hablamos de corriente eléctrica o intensidad de corriente eléctrica, pues tenemos la unidad de medida, que es el ampere, ¿verdad? Ampere es igual a un coulomb por segundo, ¿no? Y también, como hablamos de resistencias, pues también recordar que la resistencia se mide en ohms. ¿Qué es un ohms? Pues es un volt por ampere. Pues estas unidades las vamos a estar trabajando para resolver este tipo de problemas de este tipo, ¿no? La unión de resistencias eléctricas o llamados también circuitos eléctricos. Circuito porque la corriente hace un barrido a través de todo un conjunto de resistencias y regresa siempre al inicio, ¿no? Sale del polo positivo, carga positiva, y pues se retorna al negativo. ¿Cómo es que funciona esto? ¿Por qué fluyen los electrones? Pues recordando también, muchachos, que un campo positivo, un campo eléctrico positivo, pues tiene este sentido, ¿no? Es radial hacia afuera. Y un campo eléctrico negativo es al revés, es radial hacia adentro. ¿Qué significa eso? Que si nosotros tuviéramos una carga de prueba positiva y la acercáramos a un campo positivo, esta es expulsada. Y si la acercamos a un campo negativo, pues esta es atraída. O sea, aquí tenemos dos cargas eléctricas, digamos, dentro de la pila, obviamente aisladas, ¿no? Entonces, tenemos entonces un campo eléctrico positivo y tenemos un campo eléctrico negativo. ¿Qué sucede si colocamos una carga de prueba en medio? Pues, si aquí en medio colocamos una carga de prueba, acuérdense que una carga de prueba es una pequeña carga positiva. Entonces este campo la estaría expulsando hacia la derecha, si lo colocamos ahí, y el otro lo estaría atrayendo, porque esta la expulsa y esta la atrae. Finalmente tenemos un movimiento así, en este sentido, ¿verdad? Porque el campo eléctrico positivo la está empujando y el negativo la está jalando, así que finalmente tenemos un flujo de electrones en un solo sentido, del positivo al negativo. De esa manera podemos entender o tener una idea de cómo están fluyendo los electrones, ¿no? El campo positivo al campo negativo, perdón. Muy bien, entonces, ¿cómo sería? Sería un circuito eléctrico mixto, pues sería aquel circuito donde se combinan algunas resistencias unidas en serie con otro conjunto o parte del circuito, hay resistencias conectadas en paralelo. Muy bien, entonces, ¿qué sucedería, digamos, si en este arreglo, si nosotros quitáramos uno de los foquitos? ¿Qué pasa con el siguiente foco? Pues que también se apagaría, ¿no? ¿Por qué? Porque al quitar el foco, pues se corta el flujo de la corriente y ya no le llega de este corriente al otro. Entonces se apagaría. Pero si la conexión fuera en paralelo, no sucede lo mismo. Si quitamos este foquito, por ejemplo, los electrones llegan a este punto, pero como está conectado con el siguiente foco, entonces si no hay foco aquí, la corriente sigue fluyendo hacia el otro foco. Entonces, es una forma pues, de probar cuando el circuito está en serie o en paralelo, es que acá eliminamos una resistencia y se corta el flujo de la corriente. Acá eliminamos una resistencia y la corriente sigue fluyendo. Bueno. Muy bien, primer ejemplo, dice así. Se tiene el siguiente circuito unido en serie y conectado a una fuente de energía de 20 volts. Calcular cuatro cosas: la resistencia equivalente o resistencia total, la intensidad de corriente equivalente o intensidad de corriente total,
Las corrientes particulares, la uno, la 2 y la 3, o sea, de las tres resistencias, y los voltajes particulares de cada una de las resistencias. Bueno, el diagrama, pues el diagrama lo tenemos acá. Acá tenemos el diagrama. eh, Queda de esta manera. Permítame un momentito. Muy bien, el diagrama de las tres resistencias del que se menciona el enunciado es el siguiente. Tenemos un generador que es la fuente de energía, que son de 20 volts. Entonces esto es lo que empuja a los electrones a moverse. Y tenemos una conexión de tres resistencias, están en serie las tres resistencias. Una es de 2 ohms, 1 ohms y la otra de 5 ohms. Y de aquí, de este diagrama, vamos a calcular la resistencia total, corriente total, corrientes y voltajes de cada resistencia. Enseguida vamos a resolver eso. Muy bien, muchachos, entonces el problema consiste en un circuito en serie. Son tres resistencias que están conectadas en serie, entonces a una fuente de 20 volts. Así que la corriente sale, va a barrer la primera resistencia, barre la segunda, barre la tercera, siguiendo una misma vía, una misma trayectoria. Bueno, entonces, ¿qué vamos a encontrar? La resistencia total, la corriente total, las corrientes particulares y los voltajes particulares. Entonces, recordando pues lo que decíamos hace un momento, que en serie las ecuaciones son estas, o sea, la resistencia total es la suma de todas las resistencias, la corriente es la misma para todas las resistencias y la corriente, el voltaje total es igual a la suma de los voltajes particulares. En paralelo es de esta manera, se refiere a que el recíproco equivalente o recíproco total de la resistencia es igual a la suma de los recíprocos. Aquí lo que es igual son los voltajes y las corrientes se suman. Va de nuevo, aquí en serie las corrientes son iguales y los voltajes se suman. Bueno, como es en serie el circuito, pues nos vamos a concentrar en estas ecuaciones. Y recordando que la ley de Ohm se aplica en cualquiera de las dos conexiones. Bueno, entonces, ¿qué datos tenemos? Pues tenemos como datos, lo voy a escribir aquí, tenemos como datos del problema, tenemos el voltaje total, son 20 volts, tenemos que las resistencias 1, resistencia 2 y resistencia 3, pues son 1 ohms, 2 ohms, 1 ohm y 5 ohm. Son las tres resistencias que tenemos. Para el inciso A, que es encontrar la resistencia equivalente o resistencia total del circuito, tendríamos entonces que utilizar la ley de Ohm. De aquí podemos encontrar perdón, aquí andamos buscando la resistencia equivalente, así que la ecuación que vamos a utilizar es R1 más R2 más R3, ¿verdad? Los tres puntos significa que puede ser cualquier cantidad de resistencias. Aquí en este caso tenemos 3, entonces es R1, R2 más R3. Así que esto sería 2 ohms más 1 ohms más 5 ohms. Tenemos un total de 8 ohms. Esa sería la resistencia total del circuito. Entonces, ahí tendríamos el inciso A. El inciso B se refiere a la corriente total. Aquí sí utilizamos la ley de Ohms, como les estaba diciendo hace un momento. Entonces, aquí, como ya tenemos que el voltaje total son 20 volts y la resistencia total la acabamos de obtener, tendríamos entonces aquí los 20 volts entre los 8 ohms. Nos da un total de Muy bien, entonces tenemos que la división nos queda 2.5, que unidades volts arriba y ohms abajo. Recordando que ohms es la relación entre volts y amperes. Entonces tenemos volts arriba y abajo ohms, pero ohms es volt sobre amper.
Para dividir un entero sobre un quebrado, dividimos el entero entre sobre 1 y aplicando la ley la ley de la división de quebrados, se multiplican los extremos, me queda volt por amperes y medios por medios, pues es volt. Ahí eliminamos los volts y nos quedan 2.5 amperes. Bueno, sabemos que como es corriente la que estamos buscando, pues tendría que ser amperes, ¿no? Pero sale de aquí de este conjunto de unidades. Bueno, ese es el inciso B. El inciso C nos piden encontrar las corrientes particulares, pero recordando que el circuito es en serie y las corrientes son iguales. Por lo tanto, como ya sabemos cuánto vale la corriente total, entonces la corriente 1 pues la corriente total vale lo mismo que la corriente 1, lo mismo que la corriente 2 y lo mismo que la corriente 3, ¿verdad? Lo que dice esta ecuación. De ahí tenemos que la corriente 1 pues es 2.5 amperes, la corriente 2 igual, y la corriente 3 igual. Esa corriente es de 2.5 amperes. Es la misma corriente que sale de aquí, la misma corriente que abarca todas las resistencias, así que esa es la respuesta del inciso C. El inciso D nos piden calcular los voltajes o diferencias de potencial de cada una de las resistencias. Eso es el inciso D. Bueno, aquí los voltajes pues no son iguales, ¿no? Hay que calcularlo. ¿Con qué lo vamos a calcular? Con la ley de Ohm. Si decimos que I es igual a V sobre R, I por R es igual a V. Es decir, que los voltajes los calculamos multiplicando corriente o intensidad de corriente por la resistencia. De ahí que el voltaje 1 pues es el producto de la corriente 1 por la resistencia 1. ¿Cuánto vale la corriente 1? Pues 2.5 amperes. 2.5 amperes por la resistencia 1 que vale 2 ohms. Esto es 5 volts, ¿verdad? Acuérdense que los voltajes pues, son volts. Ahorita vemos de dónde sale, ¿no? El voltaje 2 pues sería I2 por la resistencia 2. Recordando que la corriente 2 también vale 2.5. Entonces aquí es 2.5 por la 2 que es 1 ohms. Tenemos que el voltaje 2 son 2.5 volts. Y el voltaje 3 pues es corriente 3 por resistencia 3. Es decir, 2.5 amperes por 5 ohms. La resistencia 3 vale 5 ohms, entonces el voltaje 3 de 2.5 por 5, estamos hablando de... Muy bien, continuando con los otros dos voltajes, pues tenemos que el voltaje 2 es corriente 2 por resistencia 2, tenemos 2.5 volts, pero el 3 es corriente 3 por resistencia 3. Acuérdense que las corrientes son iguales aquí, así que es 2.5 por 5 me queda 12.5. Bueno, ahí tenemos los tres voltajes ya, pero ¿qué dice la ecuación acá? Que la suma de todos los voltajes debe ser igual al voltaje total. ¿Cuánto vale el voltaje total? Pues 20 volts. Por lo tanto, la suma de los tres voltajes me tiene que dar los 20 volts, que es el total. Veamos si se cumple eso. Entonces el voltaje total es igual a la suma de todos los voltajes. Así que vamos a ver si se cumple. Entonces aquí sería 5 volts más 2.5 volts más 12.5 volts. Esto nos da 20 volts. Entonces es ok, sí se cumple. Es una forma de deducir de saber si el cálculo lo hicimos bien, ¿no? Bueno, pero entonces ¿de dónde salen los volts? Pues salen de ampere por ohms.
Si de aquí salen los volts, ampere por ohms. Pero ¿qué es un ohm? Volt sobre ampere. Eso es un ohm. Y pues aquí vemos que ese ampere, o sea, este se cancela con el de abajo, quedan volts. Ejemplo número 2, perdón, dice, se tiene el siguiente circuito unido en paralelo y conectado a una fuente de energía de 12 volts. Calcular cuatro cosas, lo mismo que el anterior: la resistencia equivalente o resistencia total, las intensidades de corriente total, las corrientes particulares I1, I2 y 3 y los voltajes particulares. Muy bien. Muy bien, muchachos, ahora tenemos otra vez tres resistencias, solo que ahora están conectadas en paralelo, ¿no? Aquí la corriente sale y se distribuye en las tres resistencias, ¿no? Entonces sale, una parte se va por la primera, otra por la segunda y otra por la tercera. Muy bien, para el problema número 2 tenemos tres resistencias conectadas en paralelo a una fuente de energía de 12 volts y vamos a calcular lo mismo que el problema anterior: resistencia total, corrientes y voltajes de cada resistencia. Entonces, para encontrar la resistencia total, pues la fórmula ya es esta la que vamos a tomar, porque está en paralelo esta conexión. Entonces, aquí ese recíproco total es igual a la suma de los recíprocos particulares. ¿Cómo queda eso? 1 sobre R es igual a 1 sobre 2, más 1 sobre 7, más 1 sobre 4. Estas son las tres resistencias. ¿Cómo se resuelve esto? Pues es una suma de quebrados, recordando que aquí abajo el mínimo común múltiplo de los tres denominadores. Es decir, el número más pequeño que nos podemos encontrar, que se puede dividir entre 2, entre 7 y entre 4. ¿Cómo podemos, o algún otro común denominador funciona? Si cualquiera funciona. Se busca que sea el menor para simplificar la operación, pero puede ser cualquiera. Bueno, nomás para recordando cómo obtener este número que va aquí abajo, es el mínimo común múltiplo, pues escribimos o anotamos los cuatro denominadores, o sea, el 2, el 7 y el 4. Y empezamos a hacer divisiones con los números primos. ¿Cuáles son los números primos? El 1, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 9 no, porque el 9 sí se divide entre 3, etcétera, ¿no? Números primos. Entonces buscamos que calamos con bueno, el 1 no se considera el número primo. El primer número primo, que es el 2, vemos si alguno de los tres números se divide entre 2 y vemos que el 4, entonces dividimos entre 2 en primer lugar. Entonces, y el 2. El 2 entre 2 me da 1. 7 entre 2 no se divide, así que lo bajo. Y 4 entre 2 me da 2. Estos dos números pudieron dividirse entre 2. Y el 7 lo bajamos tal cual. Siguiente número primo es el 2 todavía, ¿verdad? Porque todavía tenemos un número divisible entre 2, así que el 1 pues ya quedó así, ya no se mueve. El 7 pues lo seguimos bajando porque no se divide entre 2, y 2 entre 2 me da 1. Así. Siguiente número primo es el 3, no hay ninguno que se divide entre 3, ni entre 5, sería entre 7 el siguiente. El 1 lo seguimos bajando, y 7 entre 7 es 1, y 1. Ahí termina el proceso cuando ya tenemos puros unos, ¿no? ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? Pues aquí tenemos mínimo común múltiplo. ¿Cuál es? Pues el producto de todos estos factores. 2 por 2 por 7, ¿verdad? 2 por 2, 4 por 7, 28. Este número es el que escribimos aquí abajo. Es el mínimo común múltiplo. Bueno, ¿cómo se hace la operación? Es este número dividido entre cada uno de los denominadores. 28 entre 2 me da 14. Por 1, 14 más 28 entre 7 me da 4. Por 1, 4.
más 28 entre 4 me da 7, por 1 7, sumado a los 3 me da 25. Entonces, eh, ¿y qué nos va a quedar? Nos va a quedar 25 entre 28. El 28 pasa multiplicando al 1 y la R multiplicando al 25. Queda así, ¿no? 28 por 1 y R por 25. Ahora sí, el 25 que está multiplicando pasa dividiendo. Y finalmente, ¿qué nos queda? 1.12 ohms. Ese sería la resistencia total. Muy bien, en el inciso B, pues nos piden calcular la corriente total. ¿De dónde lo vamos a obtener? Con la ley de Ohm, ¿verdad? Está directa, tenemos el voltaje total, son 12 volts. Entre la resistencia total, que son 1.12 ohms. Tenemos 12 entre 1.12 me da 10.71 amperes. Recordando pues que la corriente pues se mide en amperes. Ahí está. Ya lo habíamos deducido de dónde sale el ampere, que es volt sobre ohms. Ohms es volt sobre ampere. Es que aquí tenemos entonces volt sobre ampere, eliminados los volts, quedan los amperes. Bueno, inciso C, calcular las corrientes. Pero para calcular corriente, ¿qué necesitamos? Voltaje y resistencia, voltaje y resistencia. Bueno, como el circuito es en paralelo, recordar siempre que si es en paralelo, el voltaje total es igual para todas las resistencias. Por lo tanto, el voltaje total, que vale 12 volts, pues es igual para la 1, 2 y 3. Las tres tienen el mismo voltaje. ¿Para qué me sirve adelantarme con eso? Pues para calcular las corrientes, que es voltaje sobre resistencia. Aquí es voltaje 1 entre R 1 me da 12 volts, entre 2 ohms tengo una corriente de 6 amperes. Y aquí 2 entre 7, 1.71. Y aquí 2 entre 4, 3 amperes. Todos los voltajes son iguales porque estamos hablando de paralelo. Entonces, pero aquí también dice la segunda la ecuación, que la suma de todas las corrientes me tiene que dar igual a la corriente total. ¿Cuánto vale la corriente total de este problema? Vale 1071. Así que la suma de estas tres me tiene que dar igual a los 1071. Y vemos que entonces aquí tenemos 6 amperes más 1.71 amperes más 3 amperes me da 1071, o sea, lo mismo que la corriente total. Por lo tanto, está ok. Siguiente inciso, que es el inciso D, nos piden los voltajes, o sea, el voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3. Aquí ya nos habíamos adelantado, ¿no? Y en paralelo, el voltaje total es igual para todas las resistencias, por lo tanto, los tres son 12 volts. Esto ya lo habíamos deducido, ¿no? Lo habíamos adelantado para poder calcular las corrientes. Así que esto nos queda de esta manera. Ahí quedó. Tercer problema dice así: un conjunto de 4 resistencias se unen formando un circuito mixto. Calcular la resistencia equivalente o resistencia total, la intensidad de la corriente total o equivalente, las corrientes particulares y los voltajes particulares. Son 4 resistencias, así que les voy a mostrar el circuito de qué se refiere esto. Muy bien, entonces aquí tenemos un arreglo de 4 resistencias. Fíjense bien, la corriente sale aquí del generador de 9 volts, barre la primera resistencia. Pero al llegar a este punto, una parte se viene por la resistencia número 2 y la otra parte de la corriente sigue el trayecto. Pero esa parte que se desprende de aquí barre la resistencia 3 y la resistencia 4. Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos que esto tiene la forma de un circuito en paralelo. Tenemos esta rama y esta rama, ¿verdad? Sin embargo, en esta última rama tenemos dos resistencias que están conectadas en serie. Vemos que es la misma ramita en donde están esas dos resistencias. Por lo tanto, vale decir que la resistencia 3 y la resistencia 4 están en serie entre sí. Entonces, simplificando esta conexión, tendríamos una resistencia equivalente nada más con estas dos. Pero eso, el resultado estaría en paralelo con la resistencia 2.
unidas esas dos resistencias, o sea, la equivalente de estas dos, y con esta tendríamos una otra resistencia equivalente que quedaría finalmente en serie con la primera. Bueno, recordando aquí que la palabra K es kilo, ¿eh? Un kilonewton, perdón, un kilo ohms significaría 1000 ohms. Aquí dice 2, 5 kilonewtons y la resistencia 4 es 4 kilonewtons. Entonces sería, estamos hablando de 1000 kilonewtons, perdón. Ohms, hay 1 kilo ohms son 1000 ohms, 4 kilo ohms, 4000 ohms y 5 kilo ohms, 5000 ohms. Bueno, entonces vamos a irnos al pizarrón para... Muy bien, entonces tenemos un circuito mixto. Y como les decía, esto vamos a empezar a simplificarlo partiendo desde la parte más alejada, digamos, del voltaje total del generador, pues. Es decir, vamos a empezar de derecha a izquierda, ¿no? Considerando que a la izquierda se encuentra el voltaje total. Bueno, entonces tomamos la primera rama. Esta sería la primera rama que vamos a considerar, ¿no? Vemos, en esta primera rama tenemos que hay una resistencia que se encuentra son dos resistencias que se encuentran en serie, ¿verdad? La resistencia 3 y la resistencia 4. Esa es la primera ramita. De esas dos resistencias las vamos a unir y vamos a obtener la primera resistencia equivalente. O sea, esta es el total de estas dos. Y una vez que ya tengamos simplificada esta rama, pues vemos que la podemos unir con la siguiente rama. Entonces ya tendríamos estas dos resistencias unidas en paralelo. Al unirlas nos quedaría una sola. O sea, se nos quedaría una segunda resistencia equivalente, que es la de resultados igual a estas dos. Entonces aquí ya notamos que nos queda un circuito en serie simple. Cuando ya queda un circuito en serie simple, entonces empezamos ahora sí a resolver el problema. Se resuelve primero esta parte, este circuito, y luego ya nos brincamos al siguiente diagrama y finalmente al último diagrama, o sea, el diagrama original. Bueno, entonces, calculemos primero estas resistencias equivalentes, recordando que la resistencia, o sea, esta resistencia equivalente la vamos a obtener de estas dos. Entonces, tendríamos que la resistencia equivalente a es igual a la resistencia 3 más la resistencia 4. ¿Qué estoy aplicando aquí? Pues esta fórmula. ¿Por qué? Porque estas dos resistencias están en serie. Lo voy a poner aquí en serie para no perdernos. O sea, esas dos resistencias están en serie, por lo tanto la ecuación que voy a usar es esta de acá. Dice que la resistencia total es igual o equivalente es igual a la suma de todas las resistencias, así que sería R3 y R4. O sea, esa primera resistencia equivalente, pues nos quedaría como 1 kilo ohms más 4 kilo ohms. Y tenemos 5 kilo ohms. Es decir, que la primera resistencia equivalente son 5 kilo ohms y estamos hablando de 5000 ohms. Esa es la primera resistencia equivalente. Bueno, veamos cómo le hacemos para encontrar la RB. La RB, ¿de dónde la se obtiene? De sumar estas dos, pero como están en paralelo, ya la suma ya no sería así, sino sería con esta ecuación, ¿no? Nos va a quedar entonces que 1 sobre RB, o sea que la resistencia equivalente de estas dos, o sea, la total de estas dos, estamos usando esta fórmula, sería igual entonces a 1 sobre R2 más 1 sobre RA. Como ya sabemos cuánto vale RA, ya lo calculamos, vale 5000 ohms.
Entonces R2 es igual a 1 sobre 5 kilonewtons, perdón, kilo ohms, más 1 sobre 5000 ohms. 1 sobre RB. Muy bien, entonces las, para encontrar el valor de la resistencia equivalente B, o sea, esta resistencia, pues unimos estas dos, como es en paralelo, la ecuación nos queda así, ¿no? Entonces es 1 sobre 5 kilo ohms más 1 sobre 5000 ohms, que es la A. Pero entonces, como estos son kilos, pues también, esto realmente son 5000 también, ¿verdad? 5000 ohms. Que nos queda entonces 1 sobre 5000 más 1 sobre 5000, el común denominador pues es 5000. 5000 entre 5000 es igual a 1 por 1, 1, igual acá, me queda 1 más 1, me queda 2 sobre 5000. El 5000 pasa multiplicando al 1 y la RB multiplicando al 2, así que queda de esta manera, el 2 pasa dividiendo y nos queda RB es igual a 2500 ohms. Bueno, pero todavía no encontramos la resistencia equivalente total de todo el circuito. ¿Cómo lo vamos a obtener? Pues una vez que ya tengamos cuánto valen estas resistencias equivalentes, ahora sí resolvemos el circuito en serie, o sea, el último circuito que teníamos, y lo resolvemos. Entonces, la resistencia total, que sería el inciso A, la resistencia total es igual a la resistencia 1 más la resistencia B. Es decir, estamos resolviendo este último circuito. Ahí empezamos a resolverlo. Como es en serie el circuito, pues sabemos que se suman las resistencias. Bueno, aquí estamos hablando de 5000 ohms, 500 ohms, que son 500 ohms. Más RB, pero RB nos dio 2500. Cuando nos queda 3000 ohms. Así que la resistencia total es de 3000 ohms. Muy bien. Inciso P era calcular la corriente total, o sea, con este mismo circuito. De ahí que vamos a usar la ley de Ohms, como lo habíamos venido haciendo. ¿Cuánto vale el voltaje total? 9 voltios. Entre. Bien, entonces la resistencia total de todo el circuito nos da 3000 ohms. La corriente total, que sería el siguiente inciso, pues es el voltaje entre la resistencia total, nos da 0.003 amperes. Bueno, ¿qué falta saber de este circuito? Pues falta saber los voltajes. El voltaje 1, el voltaje 1, pues es de la ley de Ohm. Tenemos corriente igual a voltaje sobre resistencia. Entonces, corriente por resistencia me da el voltaje. ¿Para qué lo voy a calcular? Pues porque como el circuito es en serie, los voltajes no son iguales, las corrientes sí, pero los voltajes no. Entonces, sería corriente por resistencia. Bueno, pero ¿cuánto vale la corriente aquí? Como el circuito es en serie, la corriente total que ya habíamos calculado de 0.003 amperes, pues es igual para la corriente 1, o sea, la resistencia 1 y la resistencia B. Le voy a poner IB. Esas corrientes son iguales para esas dos resistencias. ¿Por qué? Porque el circuito es en serie. En serie las corrientes son iguales. Ahora sí, de ahí calculamos los voltajes. Y el voltaje 1 es igual a la resistencia 1 por la corriente 1. Y el voltaje
voltaje de la resistencia V es igual a la resistencia B por la corriente B. ¿Cuánto vale la corriente? Pues vale igual que la corriente total, ¿verdad? Aquí lo habíamos puesto. Aquí tenemos la 1 que son 500 ohms por 0.003 amperes. Y vamos a tener el voltaje. La otra es, bien, ya estamos concluyendo con este circuito. Cuando me refiero a resolver el circuito es encontrar resistencia total, corrientes y voltajes de cada resistencia. En este caso estas dos. Bueno, ya vamos adelantados en eso. Ya habíamos calculado la resistencia total, la corriente total, como es en serie, esa corriente es igual para las dos resistencias. Con esa corriente calculamos los dos voltajes, el de la 1 y el de la B. Ahí quedaría resuelto esta parte. Con eso nos pasamos a el siguiente diagrama. ¿Qué vamos a hacer en el siguiente diagrama? Bueno, vemos que esta resistencia B salió de unir en paralelo a estas dos. Así que la información de esta resistencia la transferimos para estas dos. Y voy a borrar un poco el pizarrón para seguir con esto. Muy bien, entonces teníamos que nos pasamos al siguiente diagrama. Esta resistencia equivalente, la RB, salió de unir en paralelo estas dos. O sea, voy a sacarlo para acá. Estas dos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Que esa resistencia RB nos había dado 2500 ohms. Los cálculos que ya hicimos, encontramos que la corriente que pasa por aquí es de 0.003 amperes y el voltaje de 7.5 volts. Eso el cálculo ya lo habíamos hecho anteriormente. Bueno, ahora sí, vamos a resolver estas dos resistencias, que es de donde salió la RB, ¿no? De estas dos. Como es en paralelo, y si nos vamos entonces a las fórmulas en paralelo dice que lo que es igual son los voltajes. El voltaje total es igual para todos. Pero ¿cuál es el voltaje total de estas dos? Pues el voltaje de su resistencia equivalente a voltaje de 7.5 volts, así que la suma de estos dos voltajes me debe dar el 7.5. Bueno, total que vamos a partir de que los voltajes son iguales. Por tanto, el voltaje de su resistencia equivalente, que es la B, es igual para la resistencia 2 y es igual para la resistencia equivalente a, ¿vale? 7.5 volts. ¿Qué hacemos con estos voltajes? Pues con estos voltajes vamos a calcular corrientes. ¿Qué corrientes? La corriente A, la corriente 2, perdón, y la corriente A. ¿Cómo se calcula? Pues con la ley de Ohms sería la corriente 2 es igual al voltaje 2 entre la resistencia 2, aplicando la ley de Ohm. Aquí estamos hablando de 7.5 volts entre la resistencia 2, que vale 5 kilo ohms. Acuérdense que estos son 5000, ¿verdad? Entonces aquí son 5000. Y el voltaje A es la corriente A, perdón, que es voltaje A entre resistencia A. ¿Cuánto es eso? Pues 7.5 volts entre 5000. Bien, entonces como esta resistencia B salió de estas dos en paralelo y en paralelo los voltajes son iguales, así que el voltaje de la B es igual para estas dos. Ahí está. Con esos dos voltajes calculamos estas dos corrientes, o sea, la corriente de esta resistencia y la corriente de esta. Ahí está. Como no, vale lo mismo, vale estas dos resistencias, recordando que los 5 kilonewtons pues son 5000
ohms, ¿verdad? Igual aquí, es la misma resistencia. Muy bien, entonces es 7.55.000 es 1.5 por 10 a la menos 3 o 0.0015. Igual, bueno. Muy bien, entonces ya tenemos resuelto esta parte. Y ahora si nos vamos al circuito original, la RA salió de unir en serie la 3 y la 4. Es decir, que la resistencia 3, la resistencia 3 que es un kilo ohms, perdón, y la otra que es de 4 ohms, 4 kilo ohms, es la resistencia 4. Esta resistencia A salió de unir en serie esas dos, así que la resistencia que son 5000 ohms, perdón, sí, 5000 ohms, tiene una corriente A que ya calculamos que es 1.5 por 10 a la menos 3 o 0.0015 amperes. Y el voltaje en la A es 7.5 volts. La A salió de unir en serie estas dos. Bueno, pero ¿cuál es la información de la A? Que son 5000 ohms, que pasa una corriente de 0.0015 amperes y que tiene un voltaje de 7.5 volts. Resolvemos estas dos. Bien, como está en serie, y en serie las corrientes son iguales, es decir, que la corriente de su resistencia equivalente, o sea, la corriente de A es igual para la 1 y para la 2. Tendremos entonces que la corriente A es igual para la corriente 3 y es igual para la corriente 4 y vale 0.0015 amperes. ¿Qué vamos a hacer con las corrientes? Pues calcular los voltajes. ¿Cómo se calculan los voltajes? Pues R por I, ¿no? Con la ley de Ohm. Es decir, voltaje 1 es igual a R1 por corriente 1. No, es voltaje 3, ¿no? Ahí está. Y obtenemos ese voltaje. Muy bien, entonces calculamos ya los voltajes. Esta herramienta está en serie, así que la corriente, la corriente de su resistencia equivalente de estas dos, es decir, la resistencia total de estas dos, al unirse en serie, nos resultó la RA. Así que la resistencia de la RA, perdón, la corriente de la RA es igual para estas dos. O sea, eso ya lo habíamos dicho, con esas dos corrientes, que vale lo mismo, calculamos los dos voltajes que nos faltan, el voltaje 3 y el voltaje 4. ¿Cómo? Multiplicando R por I. O sea, la R por I nos queda despejado el voltaje. Así que es 1000 ohms por 0.0015 y 4000 ohms por 0.0015. ¿De dónde sale eso? Pues de aquí. Ese 1 kilo ohms son 1000 ohms. Aquí serían 4000 ohms, ¿no? Multiplicado por la corriente, nos quedan finalmente los últimos dos voltajes. ¿Qué se hace después de esto? Ordenar todos los resultados, que es lo que voy a poner ahorita en un momento. Bueno, muchachos, si ordenado los datos, tenemos las 4 resistencias. Ya con todos los cálculos hechos, tenemos que para la resistencia número 1, que son 500 ohms, pasa una corriente de 0.003 amperes y el voltaje
es de 1.5 volts. La resistencia número 2, que es la que anda por aquí, tenemos 5, son 5000 ohms la resistencia. La barre una corriente de 0.0015 amperes, que es la mitad de la 1, ¿no? Y un voltaje de 7.5 volts. La 3 viene siendo la de aquí de arriba. Tenemos 1000 ohms, es un kilo ohms, son 1000 ohms. La barra una corriente de 0.0015, su voltaje es 1.5 volts. Y finalmente la 4, que es la más alejada, son 4000 ohms, ya que son 4 kilo ohms, ¿no? La barra de una corriente de 0.0015 amperes y le corresponde un voltaje de 6 volts. Ese sería, así tendría que concluir el problema, ¿verdad? Con los datos ya ordenados. Excelente.